Hermano, estamos en la historia de la salvación. Estamos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, el cual dijimos que era un capítulo determinante para el pueblo de Israel y la historia de la salvación. Cómo iba evolucionando desde una pareja humana, va pasando a través de Noé, a través de Abraham, a través de Moisés, a través ahora que es un reino. Cómo va creciendo ese pueblo de Israel que le habían prometido a Abraham. ¿Y qué cosas podemos decir de esas palabras que Yahvé le hizo a David en 2 de Samuel capítulo 7? ¿Te recuerdas que le dice, pero ahora voy a hacer que tu nombre sea famoso? Mira cómo el Padre le dice a David, ahora voy a hacer que tu nombre sea famoso entre los grandes de la tierra, y ahora te prometo construirte una casa. ¿Qué significa la palabra casa acá en este texto que estamos leyendo de 2 de Samuel 7? Casa no es como la conocemos nosotros, sino que habla de una dinastía real. Y le dice, tu nombre famoso entre los grandes, y construiré de ti una casa. Ya David tiene una casa donde habita. ¿Y a quién se refiere esta casa? ¿Cómo se designan las dinastías en la Biblia, inclusive modernamente? Se le llama casas reales. Sin embargo, Yahvé hace un juego de palabras y usa la palabra casa con dos significados: el de una casa física, un sitio donde habitar, y el de una dinastía real o casa real. Además, le dice, te haré famoso y grande, y eso nos recuerda algo, y es que los que construyeron la Torre de Babel, ¿te recuerdas? Querían hacerse famosos y que su nombre fuera grande. ¿Te recuerdas allá en el capítulo 11 de Génesis, en aquellos hombres que estaban construyendo la Torre de Babel? Y enseguida abre el siguiente capítulo con Abraham, y en Génesis 12:2 Dios le promete a Abraham que hará su nombre grande. ¿Te recuerdas que Dios le prometió que el nombre de Abraham iba a ser grande? Y estas palabras a David que le dice el Padre es la respuesta a esa promesa hecha a Abraham de que haría su nombre grande, lo haría famoso. Y es que te recuerdas que tres cosas le prometió Dios a Abraham. ¿Te recuerdas cuáles fueron las tres cosas que Dios le prometió a Abraham? Estamos viendo la historia en la salvación, estamos viendo cómo ese plan de Dios que Él está gestando desde Génesis. Ya vamos por la 2 de Samuel. Le prometió el Padre a Abraham, le prometió una tierra. Ya están en esa tierra que les había prometido. Le prometió una dinastía real y una bendición universal. Ahora estamos viendo cómo Dios va estableciendo esa dinastía real, esa casa real. Nosotros conocemos el final de la historia de la salvación y sabemos que este pasaje es un momento destacado de la secuencia que comienza, ¿te recuerdas? Desde Génesis 3:15. En Génesis 3:15 está el protoevangelio, está aquella promesa de salvación en que Dios le promete a Adán y a Eva, le promete que de la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y en este momento Dios está estableciendo una alianza con David. ¿Te recuerdas, hermano, que ya hizo una alianza con Adán y Eva? Una alianza con Noé, una alianza con Abraham, una alianza a través de Moisés con ese pueblo de Israel, esas tribus, esas 12 tribus, y hoy va a establecer una alianza con David, quien es el más característico, el más importante y más famoso rey del Antiguo Testamento. ¿Y qué significan estas palabras de la alianza que Yahvé está haciendo con David? ¿Qué crees tú? ¿Qué significa la palabra alianza que está haciendo David, el Padre con David? Eso está en la 2 de Samuel, capítulo 7:13. Mira cómo le dice el Padre a David: yo afirmaré su poder para siempre. Tu descendencia y tu reino estarán presentes ante mí. Tu trono estará firme hasta la eternidad. Palabra de Dios. Y es que alguien
le promete Yahvé a David, va a estar sentado en ese trono para siempre. Esa descendencia de la mujer que está anunciada desde Génesis 3:15 va a estar sentado en ese trono para siempre. Y la única manera de estar reinando para siempre es que aquel que reine viva para siempre. ¿Y quién crees tú que es ese personaje que es eterno, que es el alfa y que es la omega? Es Jesús quien va a asumir ese trono para siempre. El trono de David para siempre que le promete el Padre es a través de Jesús. Y es que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, el Rey eterno. ¿Y qué significa esa promesa, esa parte de la promesa de Yahvé? Que le dice, y yo afirmaré su poder para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo corregiré y le pegaré como se hace con los niños, pero lo seguiré queriendo. No lo trataré como a Saúl, a quien eliminé delante de ti. Tu descendencia y tu reino estarán presentes ante mí. Tu trono estará firme hasta la eternidad. Palabra de Dios. Eso está en 2 Samuel 7:13 que vimos en la predicación pasada. Y es que esto tiene un doble significado. Se refiere a Salomón, el hijo de David, pero también se refiere a Jesús. Aquí debemos recordar, aplicar. ¿Te recuerdas, hermano, que para leer la palabra la podemos hacer de dos maneras? En un sentido literal y en un sentido espiritual de la lectura de la Biblia. Y es que en el sentido literal, si lo tomamos como el sentido literal de ese texto de 2 Samuel 7, se está hablando directamente del hijo de David, que es Salomón. Pero si lo hablamos en un sentido espiritual, alegórico, se está hablando de Jesús, que va a reinar para siempre, porque Salomón no podía reinar para siempre. Y en un sentido espiritual, en un sentido moral, se relaciona esto conmigo. ¿Cómo se relaciona esto conmigo si yo formo parte de este reino? En ese sentido moral, nosotros tenemos que relacionar ese texto, cómo se relaciona ese texto conmigo. Y en el sentido espiritual, escatológico, ¿qué significado tiene esto para la eternidad? Que el reino de David es el reino de los cielos, hermanos, el reino de los cielos. Y así es como podemos ir interpretando la Biblia de un sentido literal o en un sentido espiritual. Y del sentido espiritual como un tipo de figura, en donde Jesús ahí es la figura, es la antifigura de ese texto. Y en un sentido espiritual lo aplicamos a nosotros mismos, que somos partes de ese reino. Y en el sentido escatológico, pues el reino de David es el reino de los cielos. Pero todavía no se está hablando también de una casa para Yahvé. ¿Crees tú, hermano? ¿Tú con ese texto crees que además de todo lo que estamos hablando, crees que se está hablando también de un templo? ¿Tú crees que no se está hablando también de ese templo? Y podemos ver que templo lo podemos ver en varios sentidos, según el sentido que le miremos. En el sentido literal, si tomamos ese texto como sentido literal, es el templo que está por construirse y que será una de las maravillas de la antigüedad. Pero si lo tomamos como un sentido espiritual, tipológico o alegórico, se va a estar hablando del templo que es Jesús, en donde Él dice: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días, como lo dijo en el Evangelio. Y es que Jesús se va a convertir en el templo, en el sitio de comunión entre Dios y su pueblo. Pero si también miramos ese texto en el sentido espiritual, moral, nosotros también somos templos del Espíritu Santo, nos va a decir San Pablo a nosotros. Y si lo relacionamos con un sentido espiritual escatológico, es que ese templo va a ser la nueva Jerusalén, en que allá no habrá templo, pues toda ella va a ser la habitación de Dios con nosotros. Y de esas maneras es que nos tenemos que ir leyendo la Escritura. Y es que estas palabras de la promesa de Dios a David de 2 Samuel 7:13 se van a repetir casi textualmente a María Santísima allá en el anuncio del ángel a ella, en San Lucas 1:30,
Y mira cómo es que tiene que ir leyendo uno toda la escritura, no podemos leer un texto fuera de contexto. Y la palabra dice, pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no tendrá fin jamás. Palabra del Señor. Y ahí, al lado de María Santísima, recibiendo ese mensaje del ángel Gabriel de parte de Dios, que le anunciaba que el hijo de sus entrañas era un descendiente de David, donde se iba a cumplir esa promesa de 2 de Samuel 7:14, donde el reinado de David iba a permanecer delante de él para siempre en la persona de Jesús, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pensando ahí que también nosotros somos templos del Espíritu Santo y que ese templo también es figura de lo que es la Jerusalén celestial, ahí con los ojos de María Santísima sigamos meditando las Escrituras para ver qué es lo que nuestro Padre nos quiere decir en este momento de la predicación, en este momento de la historia de la salvación.